bloque número 8, el octavo bloque en materia de violencias y delitos derivados de las adicciones. El día de hoy, viernes 1 de octubre, vamos a tener la intervención del maestro Ricardo Labias Maldonado con el tema Lo que debes saber de las drogas. Él es director de Centros de Integración Juvenil, AC Cuernavaca. En unos momentos le vamos a dar presentación para la introducción de su tema. Esta publicación está en la página del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, por si alguien que conozcan que tiene esta problemática de las adicciones, ustedes piensan que necesita esta información o que les sería de utilidad, ya sea algún familiar, amigo, conocido, o también alguna asociación en la que ustedes estén, ya sea Alcohólicos Anónimos, ya sea algún convive, alguna comunidad vecinal, etcétera. Si tienen algún grupo de Facebook o de WhatsApp, pueden enviarle esta información, ya que es de uso y de dominio público para mejora de la ciudadanía. El siguiente viernes vamos a tener con nosotros a la maestra Laura Hernández Gama con el tema gestión emocional, la amígdala, hiperactiva y conductas de riesgo. La tercera intervención el 15 de octubre a cargo del maestro Eduardo Raúl Herrera Fuentes con el tema uso de drogas y conducta delictiva. La cuarta intervención el 22 de octubre por parte de la maestra Rosalía Camarillo Moreno, y ella nos va a hablar acerca de la dinámica familiar, disfuncional y las adicciones. Y por último, el viernes 29 de octubre va a estar con nosotros el psicólogo Moisés Terán, tocando el tema de psicopatología de la adicción, criterios de inclusión y de exclusión. El día de hoy, recuerden, es el primer tema. Para aquellos que requieran constancia de asistencia, vamos a tener 5 temas de este bloque como requisito mínimo para acreder a la constancia de asistencia. Se necesitan mínimo 3 asistencias. Por favor, hagan el pase de lista en la sala de chat o en los comentarios de Facebook, ya que de repente nos comentan que sí tuvieron las asistencias, pero no hicieron pase de lista. Entonces no hay manera de que nosotros podamos corroborar la asistencia. De la misma manera, les recordamos que al desglosar la información, aquí está el link de acceso del preregistro. Voy a abrirlo y se los voy a poner en pantalla para que podamos aclarar algunos detalles. Comparto pantalla. Es importante que chequemos nuestros datos personales, escribir los datos correctos. De repente nos han llegado nombres en donde no vienen con letras mayúsculas los nombres propios, o en donde vienen el nombre todo en minúsculas. Entonces, favor de cuando hagan el registro, que sea una única vez y verificar que los datos estén correctos, por favor. También los correos electrónicos nos ha tocado que les enviamos la constancia de asistencia y nos lo rebota, ya que la primera letra nos la ponen con mayúscula y no es el correo, o al final en vez de poner .com, ponen .con. Entonces eso nos ha dificultado un poco el envío de constancias de asistencia. Si alguien ya o tiene algún problema ahorita con la constancia de asistencia del bloque pasado, las terminamos de enviar el día de ayer. Entonces les pedimos por favor que se pongan en contacto con nosotros para cualquier detalle de constancia de asistencia. Ya saben, teniendo pues el mínimo de asistencias como requisito, no hay ningún problema. Y aquí están los campos, son 4 campos muy sencillos, no va a tomarles más de 2 minutos llenarlos, pero por favor, una vez más, favor de checar los datos para su registro. Muy bien, entonces damos inicio el día de hoy. Como les comentaba, el tema 1 es a cargo del maestro Ricardo Labias Maldonado. Ya está con nosotros en pantalla. Vamos a poner su presentación en pantalla.
Y su reseña curricular del ponente es que es psicólogo egresado de la UAM, maestro en terapia familiar, estudios de maestría en educación y de especialidad en adicciones. El maestro Ricardo ha trabajado en diferentes instituciones, así como instructor y docente en diferentes universidades públicas y privadas. También funge como psicoterapeuta de atención privada y trabaja en centros de integración juvenil AC de Cuernavaca desde hace 25 años. Actualmente él es el director de esta misma y como un extra él es un músico aficionado y un feliz y dichoso padre de Atenea, una hermosa niña de 7 años. Bienvenido, Ricardo, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Gloria. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias al Consejo Ciudadano, gracias a ustedes, a Fernando también, por supuesto, por incluirnos en esta jornada y pensar en nosotros. Y bueno, justamente, prácticamente lo que hacemos, para quienes no nos conocen, los Centros de Integración Juvenil somos una institución, pues que nos dedicamos a la prevención, tratamiento, capacitación e investigación en las adicciones desde hace 52 años. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, gracias, y esperemos que esta primera actividad que contamos con ustedes sea pues de conocimiento. Es un panorama general justo, y la idea de este panorama general es que tengamos en cuenta algunos criterios en cuanto al uso de sustancias. La siguiente, por favor. En primer término, como muchas de las cosas que vemos, ¿qué vamos a entender por droga? Porque se ha derivado de todo esto que hay dos conceptos. Uno es drogadicción y otros son adicciones, ¿sí? La drogadicción o drogodependencias, como le llaman en España, se refiere a la persona que usa de manera reiterada una sustancia con fines de intoxicación, o sea, una droga. Y en el caso de las adicciones es un campo más amplio porque incluye justamente lo que son algunas condiciones emocionales y del desarrollo que en el sentido estricto, ¿sí? Están generando una compulsión a repetir las cosas, los actos. Después vamos a ver en un poquito esta parte. Pero de entrada, ¿qué es una droga? De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es cualquier sustancia que cuando la introducimos al cuerpo produce una alteración en el sistema funcional neurológico de las personas, ¿sí? Es susceptible de crear dependencia y esta dependencia puede generar justo la problemática que conocemos como adicción. Entonces, ¿qué hace la droga? Modifica el pensamiento y la percepción, las emociones y los estados de ánimo de cualquier persona. Es decir, cualquier cosa que haga eso va de manera química, casi inmediata, va a ser una sustancia. Ojo, sabemos que hay cosas que no son drogas como tal, que pueden modificarla, pero posiblemente más bien no le va a generar las complicaciones de alteración de la percepción o de las emociones, como lo es una sustancia como cualquiera la conoce. Es decir, una barra de chocolate, del chocolate auténtico, pues va a generar cierta segregación de químicos en el organismo y va a generar estados de ánimo mucho más felices y amables, pero no altera la percepción ni altera la emoción. Por lo tanto, no va a ser una droga de abuso, no es una droga de abuso, es un alimento que puede modificar, nada más, ¿no? Ligeramente. La siguiente, por favor. Ante esto, ¿sí? La siguiente.
Un segundito, voy a dejar de compartir pantalla y compartirla una vez más, ya que se nos trabó un Se poquito. envió. Ah, mira, ahí están los teporingos, hace tiempo que no los sabía, no los veía. Ya se... Ahí está. Gracias. Ahora, Trabó. las drogas se pueden clasificar por lo menos de 3 maneras, ¿sí? Porque estoy viendo que hay personas que están de la Secretaría de Seguridad, etcétera. Por un lado, por su origen, ¿sí? Las drogas pueden ser naturales o sintéticas, es decir, están se cultivan o crecen en el ambiente, o bien se pueden producir mediante químicos que no son, que pueden ser usados con fines de intoxicación. Por ejemplo, las drogas sintéticas son creadas con químicos no necesariamente de plantas, no farmacológicos, sino con químicos que se encuentran en la tlapalería, literal. Por su regulación, pueden ser legales o ilegales, ¿sí? Todavía en México no tenemos otro tipo de catálogo, o son legales o son ilegales, punto. Por los efectos pueden ser de 3 tipos. Drogas estimulantes, o sea, despiertan a la persona, el cerebro lo hace caminar más rápido, o disminuye el movimiento, disminuye la percepción, disminuye el estado de ánimo, se llaman depresoras, o alucinógenas, es decir, que generan alteraciones en la percepción y en la conciencia, de tal forma que se distorsionan todas las imágenes. Por lo tanto, en ese sentido, la clasificación que más se usa normalmente es la que usamos muchas veces, aunque usamos las 3 para catalogar algo, es la clasificación farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? Que son justamente el tipo de alteraciones que tienen en el sistema nervioso y cómo van alterando el funcionamiento neurológico. Son las clasificaciones farmacológicas. Por eso también, ahorita que está en boga este asunto de la regulación, etcétera, pues son muchos puntos los que hay que tratar para poder vincular una sustancia que por mucho tiempo puede haber sido ilegal a actualizarla con otros términos. La siguiente, por favor. Entonces, en relación a esta clasificación farmacológica de uso de drogas, tenemos que en el cuadro de estimulantes, ¿sí? Aumentan la actividad del cerebro, la libido, o sea, la libido sería la energía sexual, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Presión arterial, respiración, disminuyen el apetito. Por eso muchas de estas drogas durante mucho tiempo se han usado con fines de dietéticos o para bajar de peso, porque la persona sin comida puede estar teniendo mucha actividad física. Por ejemplo, entre estos tenemos la nicotina, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína y las metanfetaminas también están vinculadas dentro de estas drogas estimulantes. Dentro de las sustancias depresoras, disminuyen o hacen lenta las funciones del sistema nervioso y también son conocidos como sedantes o tranquilizantes. Tenemos el alcohol en su etapa más, ¿cómo decirlo? En la etapa final de la sustancia. ¿Por qué digo la etapa final? Bueno, luego les comento porque vamos a llegar a la sección de alcohol. La marihuana, que minimiza, ansiolíticos, son para bajar la ansiedad, son drogas de uso médico, opioides, y por opioides entendemos desde las sustancias naturales derivadas del opio, o sea, la heroína principalmente, o la goma de opio, hasta opioides sintéticos que se usan con fines médicos, inhalables, barbitúricos, las benzodiazepinas y los hipnóticos. Todas son sustancias, sobre todo las últimas, incluyendo los ansiolíticos y muchos opioides, que son de uso médico para tratar cierto tipo de padecimientos, sobre todo de tipo mental o neurológico.
y alucinógenos que van a causar alteraciones profundas en la percepción y no necesariamente son permanentes. Ojo, tenemos los hongos alucinógenos, que sería básicamente su componente activo, que es la psilocibina, el LSD, que es sintético, la mescalina, que es el compuesto activo de la planta del peyote, y los derivados de los cannabis, ¿no? Que algunos le llaman CBD, etcétera, dependiendo de las cantidades que vayan a estar o las concentraciones. La siguiente, por favor. Bien, esto es algo muy interesante que me gusta manejar. De acuerdo al patrón de uso de drogas, ¿sí? Tenemos varias situaciones ahí. La siguiente, por favor. Porque luego nos han preguntado, oye, o llegan los familiares acá con sus hijos, o en las conferencias, dicen, mi hijo se consume una caguama, ya es alcohólico. No, no es alcohólico. Tiene otras características que ahorita vamos a ver. Vamos a entender parte de este fenómeno adictivo. Ojo, para quienes sean psicólogos, psicólogas, o estén con el área de salud también, o que les den maestros del área de la salud, de repente se pretende ver el uso de sustancias solamente desde una perspectiva, que es una perspectiva psicodinámica, que ayuda a entender cosas, pero no es suficiente para poder entender todo lo que llamamos fenómeno adictivo. Por lo tanto, en el fenómeno adictivo influyen muchos factores, voy a nombrar por lo menos dos básicos. Uno, las personas. ¿Qué influye? La maduración del cerebro, es decir, la edad de la persona que lo consume, la madurez, si son niños, adolescentes, si son grupos que se encuentran con mayor nivel de vulnerabilidad y que la personalidad en ese momento, su temperamento no esté totalmente regulado, que su personalidad se esté formando. Ojo, de ahí va a depender mucho que la persona genere un proceso adictivo en el sentido estricto. También depende del sexo. En cuestión de género, porque eso es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, sí hay diferencias en los efectos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el alcohol puede dañar más a corto plazo a las mujeres que a los hombres por la cuestión biológica. No porque sean más débiles, sino por una situación biológica, porque hay mayor nivel de descalcificación, por ejemplo. Tan solo como eso, ¿no? Dos, la sustancia en sí misma. Aquí hay que tomar en cuenta, hay sustancias, efectivamente, que son más fuertes más potencialmente más fuertes que otras, ¿sí? Hay sustancias que generan un nivel de ansiedad enorme desde la primera vez que se consume. Y cuando pasa el efecto, tienen la sensación de consumir la siguiente dosis. Por lo tanto, ¿sí? Va a depender del tipo de sustancia activa. Si son sustancias concentradas, va a depender de la concentración. Si son plantas, de dónde, cómo la cultivaron, si tiene químicos, si no tiene químicos. Por ejemplo, si es la marihuana, si es sativa, arábica, índica, si viene de España, de Estados Unidos, si es de la Sierra de Guerrero, de Morelos. Ojo, depende mucho de eso. También va a depender su presentación. Si es en planta, si es en concentrado, si es macerado, va a depender mucho de eso. Y va a depender también la vía de administración, ¿sí? Si es fumada, comida, ingerida, inyectada, vía por tacto de piel, depende, si es por saliva, va a depender mucho de la sustancia, porque en ese sentido, ¿sí? Va a ser la intensidad y la rapidez con la que hagan efecto. Y una muy importante, justo porque eso también depende mucho, el ambiente. Si mi ambiente es susceptible de ser consumidor, o sea, si en la calle no hay si es una zona de riesgo, la disponibilidad, el costo, la percepción que se tenga, todo esto es importante que lo podamos entender. Y por supuesto, de la regulación que se tenga a nivel nacional
o internacional. Por ejemplo, en México la regulación está cambiando sobre todo para el uso de sustancias en el caso de marihuana. Quizá no lo sepan, pero el asunto de la regulación ya existe. Las drogas están reguladas desde hace más de 25 años y eso está en la norma, están en las normas oficiales y también está en la Ley General de Salud, por ejemplo. La Ley General de Salud, échenle un vistazo, ahí viene ahí viene la regulación de las drogas, ¿sí? Para no generar un delito. Ahí vienen todas. Por eso el hecho de que ahorita se esté regulando, o desde hace más de 5 años en el asunto de la marihuana, pues no es algo nuevo. Ya existía la Ley General de Salud, ya existía esa regulación, ¿sí? Para no generar un delito mayor en la persona. Ojo, eso no significa que se pueda aportar, es en cuanto a consumo, ¿sale? Para no generar otra cosa. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿me la pasa? Bien. ¿Cómo interactúa el consumo de sustancia, por ejemplo, con nuestros factores que acabamos de decir? Alcohol, tabaco y otro tipo de drogas. Alcohol y tabaco sabemos que son drogas. Depende, como decíamos, si es hombre, si es mujer, el consumo, la cantidad, la sociedad, la familia es un elemento importantísimo, el medio ambiente, y algo de lo que seguramente van a hablar la última sesión, la última sesión de este bloque, que es la comorbilidad, que tiene que ver justo, ¿sí? Esta comorbilidad con la aparición o no de algún otro tipo de trastorno concomitante o alguna patología asociada. Por ejemplo, si tiene un déficit de atención con o sin hiperactividad y aparte un consumo de drogas, o si tiene consumo de drogas y se desarrolla un trastorno esquizoide o esquizofrénico de tipo psicótico, es algo importante que tenemos que tener. Y la genética es bien importante también. Han visto cómo hay personas que consumen y su cuerpo no está intacto, pero qué resistencia tienen. Y hay otros que la primera se tumban, ¿no? Y los factores psicológicos, como comentamos, en ese momento de manera concreta y de manera específica. O sea, una persona que tiene una vulnerabilidad emocional, consume sustancias, seguramente va a generar otro tipo de malestares o comportamientos o conductas de riesgo. Por lo tanto, ante estas varias situaciones, como las anteriores que mencionaba, puede haber alguien que no consuma y tal cual, que sí existen, ¿no? Puede haber consumo sin adicción, algo importante. Y aquí viene una frase que me gusta decir y que quiero que quede claro. Todos los consumidores, todos los que consumen drogas, perdón, no todos los que consumen drogas tienen una adicción, pero el consumo de drogas sí puede generar adicción, ¿sí? Esto, grábenselo perfectamente, porque si llega alguien que ven con una caguama, el compañero que tienen a un lado que es caguamero, no es alcohólico, posiblemente tenga un consumo sin adicción. Habrá que ver si su consumo sin adicción es un consumo problemático o es un consumo no problemático. Esas son las cosas que diferencian. Por ejemplo, yo puedo ir a echarme unas copas e ir manejando, ¿sale? Y en el camino me dormí, choqué, atropellé a alguien. Tengo un consumo problemático porque no toleré, ese sería un consumo problemático. Alguien puede consumir, o bien llego a la casa y echo bronca, ¿no? Y al siguiente día pido perdón. Pero ese es un consumo problemático. O gasto más de lo que necesito, ¿no? Gasto más de lo que tengo, más bien. Me endeudo. Y puede haber un consumo no problemático. O sea, alguien puede
tomarse una cerveza todos los días a la hora de la comida, una copa de vino. No tiene una adicción, no tiene un problema con el consumo porque no ha generado una dependencia. Y por último, tenemos el que ya es una adicción, porque ya hay cambios en la estructura cerebral y cambios en el funcionamiento tanto del cerebro como del organismo. ¿Sí? Hay tolerancia, hay síndrome de supresión y eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces la cantidad de adictos en nuestro país son menos que la cantidad de consumidores. Por eso hay que saber leer muy bien las gráficas, las estadísticas que luego nos llegan. Lo cual no significa que sea un problema a nivel macrosocial. En eso es otra cosa. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo al patrón de consumo de drogas, decíamos, el patrón es la frecuencia y el tipo de comportamiento que se tiene ante un consumo y se determina por la frecuencia y la cantidad. ¿Sí? Podemos estar 3 amigos y salimos a un bar o nos vemos ahorita con la pandemia, ahora nos encerramos en el depa del cuate, pero por ejemplo, mientras que decimos vamos a cotorrear, vamos a platicar para esto, me echo una copa, me echo una cerveza y a lo mejor en 3 horas yo me eché una mega. Pues mi fin era pasarla bien, el cotorreo. Y a lo mejor mi cuate de un lado se aventó la misma, pero mi otro cuate se aventaron 3 megas. ¿Sí? Ese es el patrón de consumo. Posiblemente el de las 3 megas sí tenga un consumo problemático. ¿Sí? Porque a lo mejor es el que le sigue y yo con esas son suficientes. Entonces, recordemos, aún dependiendo del patrón, no todos los consumos llegan a una adicción. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo al patrón de uso de drogas, bueno, la abstinencia se entiende como alguien que no consume o bien alguien que consumió pero ya no consume actualmente. Es abstinente. Alguien puede usar la sustancia y es un consumo, puede ser semanal, diario, varias veces al día. ¿Sí? Es un uso. No tiene una adicción todavía, no está generando dificultad. Puede dejarla y no tiene síndrome de supresión. Vemos cómo del verde va pasando a algo más caliente que es amarillo. Al abuso ocasiona problemas en diferentes ámbitos. Familiar, quizá comienzo a llegar con ebrio a mis clases, ¿no? Me conecto a mi Zoom ebrio, ¿no? O doy una conferencia todo pacheco, ¿no? Entonces, esto ya comienza a tener un problema, porque aunque quizás siga teniendo ciertas funciones, comienzo a no tener un control sobre la sustancia y sobre mi consumo. Familiar, se gastó la quincena, escolar, comienza a disminuir rendimiento escolar y por lo tanto calificación, incumplimiento laboral, todo ese tipo de situaciones que es donde comienzan a cuestionarse si ya tenemos o no problemas. Y la adicción, se dan cuenta hasta en su lado derecho, se presenta, ya hay tolerancia y dependencia. ¿Qué es la tolerancia? Es, digamos, el aguante, voy a traducirlo de esa manera, el aguante que podemos tener todas las personas ante el consumo de algún tipo de sustancia. Y esa tolerancia cada vez es de menos a más. O sea, iniciaron con una copa, con un cigarrillo, y necesitan cada vez mayor cantidad de consumo para poder sentir los efectos que tuvieron las primeras veces. Eso es la tolerancia y va creciendo, ahí se va generando una adicción. Y en todos los grupos puede haber tolerancia, ¿eh? Solo que aquí la tolerancia cada vez es mucho menos, ¿cómo decirlo? Hay menos sostenimiento de abstinencia temporal. Y la dependencia, obviamente, pues ya es cuando la persona de manera permanente ya tiene un problema de consumo. O sea, ya no puede dejar la sustancia, ya se siente mal sin la sustancia, ¿no? La siguiente, por favor. Por lo tanto, vemos, ¿sí?,
que las características de la adicción como tal es que hay tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia o síndrome de supersión. En eso se cataloga como tal las características básicas de una adicción: tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Y obviamente la frecuencia, porque al tener una dependencia, la frecuencia cada vez es, pues ya, es casi un uso permanente, ¿sí? Literalmente vive para la droga. Ya no es dueño de sus actos. Ya hay modificación neuronal. La siguiente. Entonces, el consumo de sustancias, reitero, va a decir que, ay, qué repetitivo, pero quiero que quede bien clarito. Cuando consumimos estamos en la puntita, en una gráfica. Si fuera una gráfica, vamos de menos a más, ¿sí? Es un consumo ocasional, controlado, social, y generalmente son experimentaciones. Todos casi empiezan por experimentar. ¿Por qué consumiste? Pues quería probar, ¿no? Me invitaron. En mis 25 años, que llevo casi 26 acá, no he conocido una persona que la hayan obligado a consumir. Fue invitada y bueno, aceptó. Claro, ya cuando uno analiza el ambiente, hay muchos factores de riesgo que predispusieron que pudiera consumir, pero ¿cuántos de ustedes que están escuchando han consumido alguna vez por probar, por experimentar alguna sustancia y dijeron, no soy de aquí, lo mío es otra cosa? Así se da la experimentación, ¿sale? Viene el fenómeno de habituación, hacemos un pequeño hábito como el tabaco, el alcohol, ¿no? Cada jueves, cada que me llega la beca salario, ¿no? Va a haber consecuencias negativas que ya tienen que ver con el abuso y además va a generar tolerancia y por último el síndrome de abstinencia, ¿sí? Así, es decir, ya por lo menos cuando hay consecuencias negativas, ya podemos entender que hay una pérdida de control y hay un consumo compulsivo. ¿Qué es compulsivo? Hacer, de manera permanente. La siguiente, por favor. Entonces, para esto, en los estudios actuales, manejamos que hay factores de riesgo y factores de protección. Un factor de riesgo son aquellos atributos o condiciones que pueden aumentar posibilidades de resguardo para que una persona no abuse de alguna sustancia o no llegue al consumo. Mientras que un factor de riesgo son todos estos atributos igual o condiciones que llevan a una persona a aumentar el consumo de sustancias o a llegar al consumo de sustancias. Y ojo, ahorita vamos a ver algunos factores de riesgo y van a ver que esos factores, tanto para las drogas, se parecen mucho a factores de riesgo de otras cosas también, de prevención del delito, de embarazos adolescentes, ¿no? De robos, ¿no? De conductas antisociales, se parecen mucho. La siguiente, por favor. Para poder generar un estudio como tal, se han dividido en individuales, familiares o sociales, por ejemplo, como de manera más amplia. No significa que lo estemos viendo todo el tiempo ahí, van entrelazados, van interunidos. Hay factores de riesgo individuales, por ejemplo, esos que leen ahí, como características individuales del sujeto, de la persona, aislamiento, apatía, falta de metas en la vida, confusión de valores, evasión de la realidad, inseguridad, estrés, depresión, ansiedad. ¿Qué hemos visto en esta pandemia? Depresión, ansiedad y estrés acumulado o han generado un consumo mayor de alcohol y otro tipo de sustancias. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se han alterado cierto tipo de emociones. El encierro también genera emociones, ¿eh? Para quienes estamos resguardados y no estamos, por ejemplo, divirtiéndonos o yendo de un lado para otro por placer nada más, pues seguramente en algo nos ha pegado. De repente, muchas gentes hemos llegado a tener pensamientos de repente como de catastróficos que tienen que ver ya con todo lo que se va acumulando a lo largo de casi 2 años de pandemia. Factores de riesgo, familiares, por ejemplo, violencia doméstica, la sobreprotección,
infantilismo en las personas, la comunicación deficiente entre padres, hijos, pareja, madre, cuidador, etcétera, o aislamiento afectivo, ¿sí? Que es algo muy común, por eso actualmente muchos de los talleres van vinculados a estos factores, a trabajar esquemas de autoestima, parentalidad, crianza positiva. Eso es lo que se está trabajando, porque lo que se pretende no es necesariamente hablar de las drogas, sino hablar de esos factores que pueden encaminar a generar mayores niveles de salud mental y factores de protección. Sociales, por ejemplo, comportamientos antisociales o disociales desde pequeños, relacionarse con personas que pueden usar sustancias, que finalmente lo normalizamos, leyes o normas que pues apoyan el uso de sustancias. O sea, ahorita con el asunto de la legalización de la marihuana o toda lo que ha venido desde hace ya muchos años, lo que se observó sobre todo es que en estudiantes del nivel bachillerato y universitario, lo que disminuyó fue la percepción de riesgo de la sustancia. La marihuana sigue siendo una sustancia de riesgo, ojo. Y la disponibilidad de la droga. Decía Dardo Galeano hace muchos años, cuando vivía, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, oiga, ¿qué piensa del consumo de drogas, ¿no? Y Galeano es un escritor latinoamericano recomendable para que lean sus textos, muy críticos, por ejemplo, acerca de la historia. Y decía, tan sencillo, para él, hay drogadictos porque hay drogas, no hay de más, ¿no? Es algo que tomar en cuenta. Es una perogrullada, pero es real. A mayor movilidad de sustancias en el ambiente, mayor disponibilidad también. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y en cuanto a factores de protección, como ya mencioné algunos, pues las individuales desde la actitud, percepción, habilidades para la resolución de conflictos, todas estas situaciones que son parte de tácticas que tenemos para poder generar acciones de promoción de la salud, ¿sí? Familiares, crianza responsable, crianza positiva, comunicación asertiva, afrontamiento del estrés. Toda esa situación hay que tomarla en cuenta, de verdad. ¿Por qué? Porque ustedes que están del otro lado y que van a hacer prevención, va a ser importante que puedan trabajar esos esquemas. ¿Por qué creen que estamos tan inundados actualmente de repente de talleres de autoestima, de crianza? Pues tiene todo un sentido. Ese es el sentido que hay que dar. Y sociales, los apoyos, ¿no? Los desempeño escolar, laboral, reconocimiento social, áreas de convivencia sanas. O sea, yo no puedo ir a un parque si está lleno de cuates que están chupando chela, ¿no? Porque yo no quiero que mi hija de 7 años, no es que la aísle, pero quizá no quiero que tenga todavía esa convivencia. Claro, como adulto yo puedo explicarle que hay momentos en los que se puede hacer y hay momentos en los que no. ¿Sí? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero todo depende de cuáles sean estos valores familiares que se estén manejando. Y no significa que el que consuma alcohol sea malo, el que consuma drogas sea malo, ¿eh? Porque así se ha estigmatizado mucho a las personas, ¿no? Las drogas son del diablo, por lo tanto, el que lo consume es un demonio. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho esto. No, las personas que lo consumen es personalidad y todo lo que vimos anteriormente. Hoy ya pueden tener un patrón de adicción. ¿Cuáles son las acciones de prevención de adicción en nuestra comunidad? Son todas estas que se pueden estar mencionando. Este chat, esta webinar es una de ellas, ¿sí? Y hay que tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. Bien. Mitos y realidades de las drogas. Vamos a mencionar a nivel global algunas cosas. Ahí ya están las respuestas porque no pude manejar. Bueno, es que si no, luego no se ve. Pero digamos que no tuvieran ahí las respuestas. Una bocanada de humo contiene cianuro, verdadero. Recuerden, en un cigarrillo encendido se han encontrado hasta 4,000 componentes diferentes. 4,000. Y 50 de ellos pueden producir cáncer. ¿Sí? Recuerden que para que el tabaco, sobre todo el de cajetillas, se conserve, necesita conservadores
y otros químicos necesarios, incluyendo los saborizantes y aromatizantes artificiales. Fumar quita el frío, bueno, es falso, no quita el frío. Las personas pueden tener la percepción, pero no quita el frío. Todas las personas que fuman tendrán cáncer, falso también, dependiendo, decíamos hace un momento, de la vulnerabilidad y la genética. Ojo. Se asocia con la impotencia sexual, sí, varones. El consumo de tabaco se asocia con la impotencia sexual. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene una cualidad, va generando al interior de las arterias interior que se engrosen porque ayudan a fijar los lípidos, o sea, la grasa, la que le llaman grasa mala en las arterias, en el corazón, y van cerrándola, por lo tanto, va irrigando menor sangre a las demás partes del cuerpo y el corazón crece porque tiene que bombear más rápido. Y entonces, recuerden, para tener erecciones de calidad se necesita tener una buena irrigación sanguínea. No solo es la persona con la que estén, sino la irrigación sanguínea. Puede haber deseo sin erección, entonces es algo que se complica en los varones ya en edad entrada. Por eso se inventó el Viagra, justo para abrir las arterias. Ojo, pero si tienen un problema de cardiovascular, engrosamiento de arterias o taponamiento de arterias, Viagra tampoco sirve. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos del tabaco a corto plazo? Eso que ven ahí, para quienes fuman, no me gustaría leerlo todo, pero uno de ellos es la pérdida del apetito. Por eso mucha gente dice, híjole, si dejo de fumar voy a subir de peso. Efectivamente, suben de peso porque el tabaco está inhibiendo el apetito, ¿sí? Va quizá a estabilizarse, pero cuando dejan el tabaco, la sensación de ansiedad que tienen es como de comer carbohidratos. Yo lo he visto con los pacientes aquí en centros de integración. Claro, una galleta que se ve tan inocente genera el cuerpo que vende su expositor, ¿no? Ya, demasiadas galletas inocentes, vean el estrago que generan en la pandemia. Entonces, eso es importante que tengan que tomarlo en cuenta. Y hay una disminución de la oxigenación. Por eso ahorita en tiempos de COVID, una pregunta que te hacen es, oiga, ¿fuma o fumó usted? Porque también de eso va a depender el nivel de oxigenación. ¿Sale? A largo plazo, ¿sí? Es un factor de riesgo causal del cáncer por todas las sustancias que tiene. 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón consumen o consumieron o estuvieron expuestos al humo de tabaco, ¿sí? O algún otro tipo de humo, hasta porque es dióxido de carbono, hasta la señora que está en su casa con su anafre puede generar algún de ese tipo. Riesgo de padecer infarto al corazón, formación de coágulos, etcétera. Todo eso tiene que ver con engrosamiento de arterias y otras enfermedades cardíacas y pulmonares. Y es la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sabes? Los famosos EPOC que van generando. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta. La siguiente, por favor. ¿Cómo reducir daños en el consumo de tabaco? Con poco éxito, utilizar filtros especiales para que no todos los químicos ni el dióxido ingresen. Evitar fumar hasta el filtro. Recuerden que en el filtro se concentra gran cantidad de químicos. Beber agua para poder tener mayor dilución en la sangre. ¿Sí? Comer, descansar, para compensar un poquito los impactos negativos. Y si hay un tratamiento hormonal que tengan, cualquiera que este sea, evitar fumar, porque existe el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. La siguiente, por favor. Con esto no estoy diciendo, recomiendo fumar, no. Como no estamos ya en la época de tolerancia cero, ¿sí? Siempre nos preguntan, entonces, ¿qué me recomienda? Ya consumo alcohol, ya consumo marihuana, ¿qué hago? Pues, si no lo va a dejar, pues por lo menos hay que enseñarle, o no enseñarle, orientarlo, para que pueda vivir más años con la mejor calidad, ¿sí? Y eso se llama disminución de riesgos, que son programas específicos también. Ya tienen ahí las respuestas. ¿Hay mayor grado de alcohol en las bebidas fermentadas? Falso. Todas las bebidas cuando salen al mercado
ya vienen graduadas, hay una área especial en la Secretaría de Salud y también en el área de comercio, que gradúan las bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, todas las bebidas en medidas estándar, así se llaman, ya vienen graduadas, ¿sí? Es decir, un caballito de tequila, una copa de vino, una cerveza media, tienen la misma cantidad de alcohol, generalmente, es un alcohol estándar. Consumir una quinta de copa es de alto riesgo, o sea, una copa en realidad es de alto riesgo. No, de hecho ayuda porque ya mucho se regula la presión sanguínea. Cada copa de alcohol aumenta la masa muscular, pues es falso, ¿no? En realidad, dependiendo de qué estén consumiendo, tiene muchas calorías. La única masa que llega a aumentar, recuerden, es la del estómago, ¿no? El famosa panza chelera, en pocas palabras. Una congestión que te puede llevar a la muerte, verdadero. ¿Qué es una congestión alcohólica? Un exceso, un abuso en el uso de alcohol, donde el organismo no logra digerir adecuadamente el alcohol, no se diluye. Recuerden que todo lo que ingresamos al cuerpo entra a la sangre, y cuando entra a la sangre, o sea, la gente que vomita va a vomitar lo que tiene en el estómago, lo que está en sangre no se puede sacar. Y eso puede generar un problema a nivel cerebrovascular, ¿sí? La famosa congestión alcohólica, que tiene que ver con eso. La siguiente, por favor. Efectos a corto plazo del alcohol, bueno, euforia, cambio, ya los conocemos, ¿verdad? Lentitud a dosis altas, aunque sea la primera vez, puede generar coma o muerte. Por eso la moderación es importante. Enfermedades gastrointestinales, hepáticas, a largo plazo, neurológicos, problemas de ovulación en mujeres, desnutrición o riesgo de desarrollar cáncer también en colon, recto y laringe. La siguiente, por favor. La marihuana, ¿verdadero o falso? La planta masculina, porque dicen que hay plantas masculinas y femeninas, así se manejan, tiene mayor cantidad de tetrahidrocannabinol o THC, que es el componente activo. Falso. El CBD tiene el mismo efecto que el tetrahidrocannabinol. Falso también. El THC inhibe el reflejo del vómito. Falso. Y todos los humanos tienen un sistema endocannabinoide. Verdadero. Eso es importante. ¿Por qué creen que la marihuana se ajusta como anillo al dedo al cerebro? En nuestro cerebro existe un sistema que llamamos endocannabinoide. Bueno, se ha descubierto que tenemos cannabinoides naturales en el cerebro, y estos pueden ser segregados de mayor o menor medida, dependiendo también de nuestras actividades que realicemos, ¿sí? Entonces, cuando llega el cannabinoide, en este caso, lo que hace con el ajuste, ¿sí? Es que empatan tan bien por una molécula que entonces quedan perfectamente empatados, y es donde se genera justo la apetencia, se genera esta parte de la, pues, del uso compulsivo de la marihuana, etc. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, entre cannabis y cannabinoides, pues van a generar en primera instancia la sensación de euforia, y el efecto final es la relajación, risa incontrolable, ¿sí? Resequedad en la boca, enrojecimiento de ojos porque se disparan, ¿sí? Lo que hace el enrojecimiento es que se inyectan de sangre pequeñas arterias, y eso es lo que genera también, por eso se ponen rojos, igual que en la borrachera, ¿no? La percepción de que el tiempo pasa más lentamente. A largo plazo puede generar enfermedades similares a las que tienen ustedes con el uso de tabaco. La siguiente, por favor. Esa se me pasó. No, se me brincó esa. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Y bueno, para que tengamos esta idea, hay cannabinoides con potencial terapéutico, sí, pero ojo, no significa que mi compadre, mi cuate, me diga, oye, tómate este CBD, este concentrado de mota te va a hacer bien.
No, tiene que ver con una dosificación vinculada con la cantidad de concentrado activo de THC o de cannabinol que debe tener algún componente. Por eso, cuando están en casa, pues esos no son regulados, por lo tanto, no tienen un margen de confianza, ¿sí? En la industria farmacéutica, pues porque tienen todos los elementos para poder regular y manejar dosis de cannabinoide en cada medicamento. Va a depender de la vía de administración y la farmacopea, la farmacovigilancia, ¿no? Que tenga. Por eso es importante no creerse los cuentos, o sea, no cualquiera puede generar eso. La siguiente. Igual que el tabaco, utilizar filtros, mantener el cuerpo hidratado, consumir alimentos dulces si están ya, porque disminuye la cantidad de glucosa, ¿sí? Evitar heaters, pipas de metal, cristal, ¿por qué? Porque eso genera otro tipo de malestares. La siguiente, por favor. ¿Cómo reducir daños en el consumo? Pues evitar, si mezclan alcohol con marihuana, va a haber más riesgos de deshidratación, incremento del tetrohidrocannabinol en sangre, aumenta posibilidad de episodios psicóticos, pérdida de conciencia. Hay que evitar mezclar, ¿sí? Las mezclas no llevan a muchas cosas muy buenas en términos de drogas. La siguiente, por favor. Cocaína, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Masticar hojas de coca puede generar el mismo efecto que consumir o aspirar coca. Falso. Es como un té, ¿no? Como aquí la manzanilla y otras cosas. Mezclar alcohol con cocaína puede resultar en sobredosis. Verdadero. El crack es cocaína. Verdadero. Se le conoce como la chiva. No, falso. Es otra cosa. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el efecto de la cocaína? Que es un estimulante, ¿sí? Aumento de latidos de corazón y puede generar problemas cardíacos, problemas cerebrales, disminución del apetito, ¿sí? Incremento de agresividad. Y con el tiempo hemos visto en pacientes que también genera delirios, alucinaciones, delirios de persecución, ¿sí? Dolor crónico en algún área del cuerpo. Y esto y también puede generar en aspiración perforación de tabique nasal o la pérdida completa del tabique nasal. Recuerden, la cocaína que se consume no es 100% pura, está mezclada con otras cosas. Pura mataría a las personas, entonces la mezclan con otros componentes que van limando el tabique nasal. Al ser una droga muy, muy potente, va generando la sensación de no comer, desnutrición, como le llaman. La siguiente, por favor. Igual, si ya están consumiendo, usar dosis pequeñas para que su tolerancia no aumente. Evitar compartir pipas, popotes, jeringas, inyecciones, utensilios, porque es donde se propagan muchos virus y bacterias como la hepatitis C, por ejemplo, ¿sí? Sexo, sí, algunos embarazos en estado de intoxicación también pueden generar embarazos no deseados, ¿no? U otros malestares, y si combinan marihuana con cocaína y alcohol, pues ya tenemos una bomba muy, muy riesgosa. La siguiente, por favor. Opiáceos y opioides, bueno, generalmente son analgésicos, ¿sí? Pero puede generar presión arterial al ponerse de pie de manera inmediata y pueden generarse golpes o bien otro tipo de malestares. Está muy asociado el uso de opiáceos, en este caso es heroína, con el aumento de robos a casa habitación, a transeúntes de manera violenta, porque la persona comienza a buscar, no son drogas baratas, ¿no? Porque una dosis no es suficiente, son muchas dosis las que a veces comienzan a depender. Una característica que hemos visto con pacientes aquí en Morelos es que piensan que terminan inyectándosela, pero lo usan en gotero. Y ese gotero, dicen, es que así creo que es menos adictiva. ¿Sí? En fin, la siguiente, por favor. Y opioides, pues sí, genera adicción en menor tiempo que otras drogas.
La siguiente, por favor. Anfetaminas van a acelerar el estado de ánimo, ¿sí? Van a generar, sí, pérdida de peso, disminución del apetito, pero también, sobre todo, un daño cerebral permanente. El cerebro comienza a dormirse, igual que con las demás drogas, ¿eh? Lesiones en la piel, porque la gente tiene la sensación de que hay resequedad, que hay hormigas debajo de la piel, pérdida de piezas dentales por descalcificación masiva, y pues eso va generando un deterioro severo. Ustedes vean fotografías de personas que han estado consumiendo anfetaminas, metanfetaminas u opioides y vean el deterioro que se genera en poco tiempo. Igual, evitar mezclar, casi todas son muy similares, si se dan cuenta. Y bueno, con esto ya casi terminamos, aunque se me olvidó otras. Vamos a tomar en cuenta que hay nuevas sustancias psicoactivas. Se han detectado a nivel mundial 800 nuevas sustancias psicoactivas, nuevas. En México, en pacientes registrados en centros, me parece que solo han registrado como unas 5 a nivel nacional, no nuevas. O que bien, que no conocemos los nombres, sobre todo. Y, ojo, actualmente también hay cannabinoides sintéticos, o sea, marihuana que no es marihuana, pero tiene los efectos de la marihuana, ¿sí? Drogas psicodélicas, retos, ya casi vamos a terminar. Sí, la siguiente, ahí viene. 1, contar con sistemas de atención organizados, basados en evidencia científica. Ojo, es importante, ¿sí? No todo lo que viene en internet es en Facebook, en redes, es real, ¿no? Identificar tempranamente la existencia de otros trastornos, ofrecer tratamientos profesionales que reconozcan y actúen esta posibilidad y facilitar a la población el acceso a información como esta y a los servicios también para orientación psicológica para no quieren abandonar el consumo. Y como retos emergentes, pues estudiar las nuevas sustancias psicoactivas porque es lo que viene, ¿no? ¿Qué pasa con las combinaciones de drogas? Y atender y prevenir con enfoque de género es muy, muy importante. La siguiente, en acciones, vemos ahí en esta pirámide de incidencia cómo incidir, cómo son nuestros programas que deberíamos tener. A menor incidencia es menor, por ejemplo, ¿no? Y a mayor, pues, de intervenciones breves hasta intervenciones masivas. Hablar de drogas es importante, no tiene que ser un tabú, ¿sí? La siguiente. Red de atención en México, tenemos varias redes de atención, está el CONADIC, Centros de Integración Juvenil, en la Ciudad de México, el IAPA, el SAPTEL, en todos los estados están los consejos estatales contra las adicciones, por supuesto, Alcohólicos Anónimos, y también en la Ciudad de México los INCAS, ¿sí? Todos ellos damos atención en prevención y algunos, como SECAS y CIJ, damos tratamiento. Esas son nuestras redes, tenemos ahí el teléfono por si se quieren comunicar, por ejemplo. Ahorita en pandemia, no solo atendemos drogas, sino estamos atendiendo apoyo psicológico breve a personas que tienen manifestaciones psicológicas derivadas de la pandemia, temor, ansiedad, etcétera, en sesiones breves, y o bien hacemos una vinculación para que vayan a otra unidad de atención de salud. Esos son nuestros números, CIJ Oficial, las redes de atención, CIJ en Twitter, adicciones, correo cij.gov.mx, ahorita está mi correo, y ahí van a ver que dice Video 2021, para todos aquellos que tengan entre 12 y 29 años de edad. Tenemos un concurso nacional de video TikTok, pueden ganarse hasta 12,000 pesos, ¿sí? Las bases, así búsquenlo como concurso nacional TikTok, CIJ o Injuve, ahí van a encontrar las bases. Tienen que subir un video de 50 segundos de TikTok con actividades que ustedes les gusta hacer o que han hecho para prevenir adicciones o generar salud mental en la pandemia. Les va a gustar, pueden ganar algo, ¿no? En Morelos hemos ganado en 3 ocasiones primeros lugares. La siguiente, por favor. Y recordemos, no estamos solos. Y también se necesita tener una orientación vinculada con adicciones. Tiene todo esto que están ahí,
Tenemos unos test de autodiagnóstico y busquen ustedes autodiagnósticos, centros de integración juvenil, los CIJ, van a aparecer, le dan clic y ahí pueden contestar autodiagnósticos de alcohol, tabaco, drogas, depresión, ansiedad, violencia de pareja y violencia familiar. Y si desean atención, dejan su número de teléfono y celular en esa liga y nosotros nos comunicamos. Si ponen Morelos, yo los reviso y ahí tenemos. Y por último, pues tenemos la invitación también, aparte del TikTok, para los autodiagnósticos, la invitación al 21º Congreso Internacional en Adicciones, que esta vez va a ser virtual. Atención a salud mental y adicciones ante la nueva realidad. 26 y 27 de octubre, tiene aval académico de 20 horas por la UNAM, tiene un costo de 1,000 pesos, pero para estudiantes tienen un 50% de descuento y pueden pagar 500 pesos. Si se inscriben 10 personas, la última es diaria. Y creo que por último nada más vienen los teléfonos, la bibliografía, no se preocupen, y luego vienen los teléfonos, ¿no? Esa ya es la última. La última, perfecto. Perfecto, ya está. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta explicación. No, está súper bien, estamos muy bien en tiempo. Voy a dejar la diapositiva en donde están los datos para que los usuarios puedan tomar nota, aprovechando que pues lo tenemos a usted y que tiene pues toda la experiencia. Ya leímos en su currículum que son 25 años en materia, pues ya trabajando en el Centro de Integración Juvenil en el tema de adicciones. Amigos, compañeros, pueden comenzar a dejar sus preguntas en la sala de chat aquí en Zoom o en Facebook, pueden dejarlo en los comentarios. Mi compañero me va a apoyar pasándome sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Yo creo que es un tema del cual ninguno de nosotros está exento, ¿no? Probablemente incluso nosotros mismos pudiéramos estar atravesando por una situación de adicciones, ¿no? Vinculada con alguna de las problemáticas que ya nos presentó el maestro Ricardo. Y no está mal pedir ayuda. Hace, me parece que 3 semanas, 15 días, estábamos hablando con gente de la asociación ASPIC, tuvimos un tema de prevención del suicidio y tuvimos también el testimonio de una chica que salió adelante de la drogadicción y del pensamiento suicida, y nos comentaba que una de las dificultades con las que ellas más se topaban era pues con enfrentarse a este temor, a esta ansiedad, a esta incertidumbre de si pedir ayuda o no pedir ayuda, ¿no? De qué van a pensar los demás de mí, si voy a estar etiquetado, catalogado de alguna manera. Entonces yo creo que pues podemos aprovechar este espacio para pedir ayuda. Centros de Integración Juvenil es una institución sumamente profesional, sumamente capacitada, en donde pues pueden acercarse a pedir ayuda. Aquí están los datos de Centros de Integración Juvenil y en unos momentos más voy a poner los datos de CIJ de Cuernavaca. Abajito están los números, pueden incluso seguirlos en sus redes sociales. Es el 777-317-1777, extensión 11. Lo repito una vez más, 777-317-1777 con extensión 11 para que puedan comunicarse, o incluso si tienen duda, ¿no? De verdad estoy atravesando una problemática que necesite atención. Si tienen esa incertidumbre y no saben, pues, si sí o si no, aquí también está la verdad se me hizo muy interesante, este recurso de un autocuidado emocional, que es un autodiagnóstico en materia de alcohol, de tabaco, de drogadicción. Incluso, pues no solamente se dedican a eso, ¿no? Sino que tiene que ver con toda la salud mental en cuanto a depresión, ansiedad, o si están pasando algún detalle de violencia de pareja, también pueden realizarlo. Entonces, pues vamos a comenzar con el área de preguntas y respuestas. Amigos, pueden seguir dejando sus preguntas. Y como primer pregunta, maestro Ricardo, tenemos aquí, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de drogas están más relacionadas con el desarrollo de violencia? Y en un caso extremo, en la comisión de delitos. Muy buena pregunta. Las drogas que más se han detectado con la violencia son las drogas que intensifican, ¿no? Es decir, las estimulantes, sobre todo,
En el caso de alcohol, el alcohol está asociado con el 50% de violencia doméstica y más en esta pandemia creo que aumentó todavía un 5% más, pero sobre todo drogas estimulantes, que es cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, preguntaban por ahí Cocodrilo, una droga que casi no tenemos afortunadamente por acá, pero el Cocodrilo, que es una sustancia, es una droga sintética, un alucinógeno sintético de tipo opioide, genera también cierto tipo de delirios y una alteración permanente, lo que es el crack. Entonces, son las que hemos visto que están más asociadas. ¿Por qué? Porque las drogas que son inhibidoras, supresoras, en el efecto, la verdad es que las personas están como muy relajadas, muy tranquilas. Pero hay otros usuarios que cuando no tienen la sustancia, como lo comentaba yo hace un momento, también se asocian con el delito, que en este caso son opioides, o sea, lo que es la heroína, en cualquiera de las cuatro, si es blanca, café, roja o negra, no importa, hay varios tipos. Cuando la persona está en supresión, o sea, cuando está en el consumo, está durmiendo, no pasa nada, pero cuando está en la supresión le genera una angustia y una ansiedad tan grande y la necesidad de la nueva dosis, que es cuando sobre todo se generan asaltos a transeúntes, y eso es comprobado, donde hay consumo de heroína, picaderos cercanos, etcétera, aumenta el índice de delictividad, sobre todo en personas a pie, y algunas veces en robo a casa, ¿no? Eso es algo que está muy asociado. Pero sí sería el uso de sustancias, sobre todo estimulantes, ¿no? Alteran la parte de la percepción, la concentración, se vuelven más osados, más aventados, más, más valientes, valga la expresión. Entonces serían las estimulantes y me llamó la atención la primera que comentaba usted que tendría que ver con el alcohol, ¿no? Es Sí. pues una sustancia que pues es legal, pero pues es la que más estragos ha causado a nivel familiar y social. Exacto. Siguiente pregunta, maestro. Bueno, ya aquí dio un poco de acerca del cocodrilo que comentaba que pues en este contexto pues no hay mucha abundancia, pero menciona la burundanga y si después de haber sido administrada, esta tiene cura en alguna de los dos casos o alguna solución, o si lo puede ampliar un poquito más acerca de los efectos del cocodrilo y de la burundanga. Sí, miren, el cocodrilo es una sustancia sintética, digamos, trata de emular los efectos, sobre todo de la heroína, ¿no? De los opiáceos. Lo que hace es adormecer, pero las personas generalmente, bueno, ¿cómo se creó el cocodrilo? Como una alternativa en Europa del Este, sobre todo, y Asia, ante la falta de opiáceos, ante la falta de heroína, se crea esta droga sintética que tiene efectos mayores. Genera también alucinaciones. Entonces, ¿qué hace el cocodrilo? Ya que está en la persona alterada, la persona normalmente se inyecta la droga. El problema con el cocodrilo, como muchas de las drogas, es que está hecha a base de productos sintéticos y tiene muchos cristales que bloquean las arterias. Y al bloquear las arterias, y bueno, tiene muchos componentes muy sólidos que circulan, se atoran en las arterias, van obstruyendo el flujo sanguíneo normal, ¿sí? Y este flujo sanguíneo, comienza, al no tener flujo sanguíneo más bien, comienza a haber una disminución de oxigenación en esas áreas de la piel, en esas áreas del cuerpo, generando resequedad. Y la resequedad tiene que ver con que se comienza a necropsar el área, o sea, comienza a morirse la piel, en pocas palabras, porque no hay circulación de oxígeno, no circula adecuadamente la sangre, y entonces se necropsa y por eso la piel primero se reseca, por eso le llaman cocodrilo o cocodrilo, porque se forma una piel escamosa, como si tuviera un hongo severo, y en realidad se está escamando porque hay resequedad severa al no haber toda esta parte, y dos, se comienza a morir la piel y se cae a pedazos, ¿sí?
Si ustedes buscan en internet fotos de personas con cocodril, pueden estar vivos, pero con medio brazo descubierto y se le ve el hueso, porque está podrido literalmente, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la boca, con la piel, donde vaya circulando todo esto, ¿no? Entonces, algo a tomar en cuenta, para que no se confíen. Pero digo, no somos una zona de cocodril. Cuando empezó la cuestión de la moda del cocodril, eso es algo que teníamos que llegara. Parece ser que no ha llegado por acá. Aquí todavía somos de otras drogas, o por lo menos ahorita más bien el mercado, ahí está, mira, el mercado que se está inundando es sobre todo de cristal, ¿no? Esos son los efectos del cocodril. ¿Por qué en esas zonas, principalmente de brazos y antebrazos? Porque no son zonas con menor irrigación sanguínea, sobre todo las piernas, ¿sí? Entonces eso genera una situación de mucho riesgo, para tomarlo en cuenta. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta, en su experiencia con gente con problemáticas de adicciones, ¿qué tipo de drogas suelen ser las más difíciles de dejar en el tratamiento? Mira, va a depender, que dejen el tratamiento va a depender de muchos contextos. Te podré decir, muchos piensan que son las drogas más duras, ¿no? Como opioides. Los opioides son muy complicados, ¿eh? Una vez que ya tienen instaurado la adicción, es complicado que puedan abandonar un opioide sin apoyo médico y farmacológico. Pero hemos visto, por ejemplo, cuando hay una disminución de la percepción de riesgo, por ejemplo, con la marihuana, mucha gente prefiere no abandonar la marihuana. Puede abandonar otras sustancias, pero no la marihuana. O el tabaco. El tabaco también es una de las sustancias que más difícil, más costoso le cuesta a las personas que asisten a tratamiento, ¿sí? Ahora bien, el asunto del abandono de la sustancia, de acuerdo a la experiencia, una vez que ingresan a tratamiento y que ya aceptaron un tratamiento, lo menos complicado es el abandono de la sustancia en las 3 primeras semanas. Lo más difícil es que toleren la 4ª semana. A partir de la 4ª semana y la 5ª semana son semanas decisivas. En Estados Unidos le llaman a esa fase del proceso, una vez que iniciaron el tratamiento, le ponen como the wall, o sea, la pared. Si logran sostener la pared con los cambios, con la disminución del consumo, pero también la modificación de hábitos, es algo bien importante que lo tengamos en cuenta. La gente quiere dejar el consumo sin abandonar sus hábitos habituales o sin sus comportamientos o actividades habituales. Es bien difícil, dicen, yo quiero dejar las drogas, pero no quiero dejar de ir a las fiestas donde la gente se droga. Yo puedo aguantar. Mentira, ¿no es cierto? Porque vuelven al ambiente y entonces vuelven a normalizarlo y vuelven al consumo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los que estamos de repente muy pachones y que alguna vez hemos querido bajar de peso, comenzamos a bajar de peso, pueden irse toman chochos o lo que ustedes quieran, pero cuando tienen, pero no modifican el hábito. O sea, yo quiero ser flaco sin dejar de comer mis 10 tacos al pastor, ¿no? No significa que dejes de comer los tacos, tienes que comer menos, ¿sí? Yo quiero bajar de peso sin modificar el hábito de comer galletas o comer muchas tortas. Eso pasa con la sustancia. Quiero dejar el consumo de alcohol, pero no quiero dejar ir al bar porque soy cuate de mis cuates. Y en las primeras etapas es bien complicado, en verdad, complicadísimo. Por eso, si me preguntan cuál es la más difícil, va a depender de las circunstancias, del ambiente, de la cultura misma, del proceso en el que estén, pero a nivel orgánico, heroína, cocaína, son bien complicadas, bien complicadas. El alcohol también en las etapas más amplias, ¿no? Muchas gracias, maestro. Alguien pregunta, en la comisión de un delito, cuando alguien está bajo los efectos de alguna droga que los ausente de su realidad, ¿este puede pasar como sujeto inimputable por no tener conciencia de los actos cometidos bajo el efecto de las mismas? Tienden a ser, bueno, sí se les llama inimputables, pero va a depender también del tipo de comisión del delito, ¿no? Va a depender el tipo de severidad y lo va a determinar también muy bien el juez y va a depender del tipo de droga.
Ojo, puedo yo decir que cometí el delito porque estaba bajo el efecto de una droga, pero un experto en drogas puede decir si el tipo de delito y la forma en que lo cometió coincide con el efecto que dice que la persona tenía. ¿Sí? Entonces, es ahí donde comienzan justamente esta situación. Eso no significa que se disminuya la sentencia que se le aplique o la multa, significa más bien que puede disminuir un agravante, pero se le va a poner otra agravante. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que ver con una responsabilidad. La droga no llegó sola a mi cuerpo, la droga yo me la introduje y quizá eso fue el motivo. O sea, yo ya tenía la idea de asaltar a alguien o de robar algo, pero no me atrevía. Llevaba la pistola y dije, ching, ¿sabes qué? Me voy a dar mi uñazo, ¿no? De coca y me voy aquí bien valiente. Ojo, eso no me va a inhibir de la comisión del delito que haya cometido, ¿sí? Claro. Porque mucho va a depender de la valoración. Una persona que está en estado de ebriedad, atropella a alguien, choca con otro carro y mueren personas, va a tener un agravante todavía mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también fue parte de su irresponsabilidad y falta de conciencia al conducir un vehículo en ese estado. Así es. Pero sí, muy buena la pregunta. También preguntan si alguien consume marihuana a diario, ¿es considerada ya una adicción? Y si es así, ¿es necesario un tratamiento farmacológico? Va a depender mucho de las cantidades y si la persona cuando no consume, si presenta síndrome de supresión, o sea, necesidad de volver a consumir, ansiedad severa, problemas al dormir, insomnio, como dijimos, como comentamos al inicio, también de la frecuencia, de la cantidad, del comportamiento en el consumo, si ya tiene consumo problemático o no, pues va a depender mucho de esa, la condición del consumo de la sustancia. Puede o no requerir algún tratamiento farmacológico, eso es algo muy importante. Entonces, y si presenta algún tipo de comorbilidad, o sea, pues a lo mejor la persona tiene un trastorno y no se ha dado cuenta, tiene un trastorno de control de impulsos, así se llama. O sea, hace las cosas sin pensar, es arrebatado y de repente cuando comenzó a consumir marihuana, como que algo le pasó, ¿no? Se volvió menos impulsivo y lo ve hasta como su medicina. Aquí he tenido pacientes y familiares que dicen, es que mi hijo es su medicina porque ya se controla con eso. Pero también hay medicina que sí es legal, ¿no? Que sí se puede controlar con esa parte. Entonces, dependiendo de esto, va a requerir tratamiento, posiblemente, a veces solamente con el apoyo psicológico, una terapia sobre todo conductual, o una terapia psicosocial donde se vea pues esta situación que le está generando mayormente el consumo. Quizá en lugar de darle terapia para dejar la droga, pues a lo mejor le van a dar terapia para controlar sus impulsos y no ser tan impulsivo y agresivo. Con eso va a disminuir un alto factor de riesgo y por ende posiblemente el uso de marihuana vaya a disminuir porque ya no está tan impulsivo para consumir tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Son ese tipo de decisiones que llegan a tomar. Así es. Ya son de las últimas preguntas, maestro. Pues aquí nuestro compañero Carlos, que también es parte del área de prevención del delito de los municipios del estado de Morelos, pregunta por duda que él tiene entendido que la droga burundanga tiene un efecto controlador sobre las personas, pues inhibe una parte del cerebro, lo que deriva que la persona al estar bajo el efecto de esta droga cometa actos delictivos bajo las indicaciones de otra persona y después de haber pasado el efecto no recuerda lo que hizo. ¿Eso es verdad? Dependiendo de la cantidad de consumo, o sea, vaya, ninguna droga es controladora en el sentido riguroso, ¿no? Puede que la persona se vuelva más dócil con alguna sustancia, ¿sí? Y entonces puede ser altamente influenciada bajo los efectos de la sustancia. Muy similar al amor, ojo, el amor es una droga, ¿no? Si algún día podemos hablar de eso también, ¿eh? El amor es una droga. El amor genera dopamina, todas las drogas generan dopamina, y eso es la que da placer, noradrenalina, que da la sensación de impulsividad, y serotonina, que es el vehículo conductor, ¿sí? Pero hay una parte importante que es la parte del apego. Esas generan las drogas. En el amor, aparte de esas,
de esas tres, se genera otra cosa, segregamos una cosa que se llama oxitocina. Y la oxitocina es la que nos hace sentir enamorados, emocionados, etcétera. Piénsense, cuando están bien enamorados, hacemos un montón de babosadas con tal de agradar al otro, o a la otra. Y si nos dice, amor, es esto, ching, no tengo lana, pues me endeudo, ¿no? Es parte del control mental. Entonces, parte de esto tiene que ver también con el tipo de sustancia, ¿no? Entonces, de la cantidad, los efectos y la docilidad que pueda manejar, con la que pueda manejarse. Ojo, por ejemplo, en los años 60, los experimentos que se hicieron con LSD como medio terapéutico, incluyendo la marihuana, los hongos alucinógenos, es porque las personas estaban dispuestas al experimento. Por lo tanto, al estar dispuestos, voy a ceder. Es como cuando vamos a un curso, ¿no? A un taller, te dicen, no hay celulares, ¡yo! Se ponen así todos tensos. Sí, pero dice, yo acepté porque hasta pagué para que me controlara. Ojo, así es el asunto, ¿no? Es un poco en ese sentido. Y la última pregunta es, ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca de las drogas alucinógenas naturales, ya que los hongos alucinógenos son referentes en el país? Fíjate que los hongos alucinógenos, más que en todo el país, son en algunas zonas más húmedas. ¿Sí? Ahorita que son lluvias, van a encontrar a muchos chicos ahí caminando por la colonia del Bosque, por Jutepec, etcétera, buscando honguitos, ¿no? La diferencia de los hongos o de las plantas alucinógenas como los hongos y la mescalina de peyote es que el peyote está muy focalizado. Es un cacto de zona semidesértica, sobre todo. Por lo tanto, en Morelos, como tal, no hay peyote. No somos zona de peyote. Somos zona de poco hongo, ¿no? Por el tipo de zonas, quizás en las zonas más elevadas. Y al disminuir también el ganado, ojo, o las áreas de pastizales, de repente, también disminuyen los hongos alucinógenos. Con eso ya di un tip. Muchos de los buenos hongos alucinógenos se crecen en el excremento de las vacas, sobre todo de las vacas. Es un buen abono. Y en época de lluvia, pues se genera mucha humedad. Entonces, a mí en lo personal, no es que no me importe, más bien, no hemos tenido personas que sean adictas al hongo o al peyote, por ejemplo, ¿no? No hay. ¿Por qué? Porque no somos zona y la gente generalmente lo ha querido manejar mucho con tintes ritualistas. Aquí se conoce mucho que en un pueblo mágico que está aquí cerca de Cuernavaca, pues pues sí, importan peyote, importan hongo, y de repente hay algún guía que se llama chiqueledín, chamán, etcétera, ya ven que se da, y entonces va guiando a la gente, va guiando a la comunidad para que tengan un buen viaje. Por eso es muy raro, y un buen guía puede generar justo, pues que las puertas de la percepción, como le llamaban los grandes escritores, puedan ser controladas, guiadas bajo los efectos controlados de cierta cantidad de alucinógenos. Entonces, no necesariamente se van a volver peligrosos. O sea, la gente que consume peyote y hongos, la verdad es que incluso marihuana en el sentido estricto, marihuana, pues son de las gentes calmadas, tranquilas, ¿no? En el buen sentido. Porque gente lo hacen con fines ritualistas. Cuando se salen del rito es cuando pueden generar adicción, pero conseguir peyote y conseguir hongo de manera frecuente, eso está complicadísimo, tienes que tener un planteo, ¿no? Un planteo tremendo. Entonces, no me preocuparía tanto esta parte, ¿no? En cuanto a hongos, no me preocuparía tanto. Sin embargo, pues no es legal, tampoco, ¿no? Entonces, preocúpense si lo traen portando y los agarran. Una autoridad, ¿no? Sí. ¿Y qué nos podría decir, maestro, acerca de los efectos de la ayahuasca? Y es la última pregunta. La ayahuasca, fíjate que se está poniendo de moda en ciertas zonas. La ayahuasca es una combinación de sustancias, sobre todo similar entre los efectos entre la marihuana, así como calmados, pero también con ciertos cuestión alucinógena. La idea de la ayahuasca, al ser una sustancia que está muy focalizada en grupos específicos, es una droga también importada al país. Y ahorita ha habido grupos de gente que se llama terapeutas, bueno, no sé, o semiterapeutas, e incluso
profesionales de la salud que por ahí se aventaron con algún guía, un viaje de ayahuasca, que les llaman viajes de conocimiento interno, es en medios controlados, o sea, no están en la calle tirados, no están angustiados. Te tomas la ayahuasca y dicen, chino, ahorita va a pasar la patrulla, pues tu viaje va a ser horrible. No, aquí estás en un medio controlado, obviamente son lugares que no están, ¿cómo decirlos? Son lugares que se crean para eso nada más, no son legales, no son, son generalmente son ocultos, ¿no? Son pequeños grupos, van consumiendo, les van dando unas mini dosis de la ayahuasca para que la puedan ir consumiendo y el guía tiene que verificar, igual que con los hongos y el peyote, cuál es tu momento para que ya no te dé más. ¿Sí? Porque recuerden, de acuerdo a mi morfología, a mi biología personal, yo puedo ser más tolerante a una sustancia que otro. Y entonces ahora yo necesito un poco más para llegar a ese estado y otro con un poquito llega a ese estado que se espera con la ayahuasca. Y los van guiando, les van diciendo como preguntas, los tienen que preparar antes, les dicen que no coman carne. No sé, es todo un viaje ritualístico también. Y los viajes de rituales generalmente terminan bien viajados. Esa es la experiencia que yo he visto con pacientes, lo que he encontrado, pero siempre y cuando haya una guía. ¿Lo recomiendo? No lo recomiendo porque no están enfocados en un ámbito de la... Pues, no hay nadie que lo controle, entonces ante una situación diferente, pues no sabemos qué pueda ocurrir, ¿no? Tiene que haber personal de salud, médicos, para que puedan a utilizarlos en caso de una emergencia médica. Muchísimas gracias, maestro. Esa sería la última pregunta. Tenemos muchos comentarios agradeciéndole esta información tan importante y tan bien explicada. Marilena dice gracias, está interesante en los temas. Damaris Maldonado también. Sofía Félix, muchas gracias por la información muy buena. El profesor Ernesto Aragón, excelente conferencia, etcétera. Damaris Maldonado también nos agradece este tiempo. Y pues el Consejo Ciudadano también le agradece muchísimo esta intervención. Le haremos llegar a su correo electrónico un reconocimiento por siempre echarnos la mano, apoyarnos con estos temas en materia de adicciones. Y pues dejamos, amigos, aquí en pantalla la información para el siguiente webinar. También va a ser a cargo del Centro de Integración Juvenil de Cuernavaca. Por parte de la maestra Laura Hernández Gama. Ella es psicóloga especializada en centros de integración juvenil y va a dar ahora una gestión emocional, la amígdala hiperreactiva y conductas de riesgo. Lo que quisimos hacer en este bloque, empezando por la intervención del maestro Ricardo, es primero comenzar hablando acerca de lo que se debe saber de las drogas, un fundamento para que poco a poco podamos ir comprendiendo de qué manera afecta el sistema nervioso o causa cambios en todo lo que tiene que ver con las emociones, la voluntad, la capacidad de decisión, y así ir desglosando un poco acerca de las conductas delictivas que el ser humano puede llegar a hacer, ¿no? A ejecutar a causa de alguna adicción, de alguna sustancia, o bien como lo comentaba también el maestro Ricardo, el amor también es una droga que incluso se conocen como delitos pasionales, ¿no? Que incluso también es un delito. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro Ricardo, por este excelente tiempo. Amigos, recordarles una vez más que en este link pueden hacer su preregistro aquí, en donde está mi cursor. Aquí se realiza tu preregistro, tienen hasta el 15 de octubre, ya que son 5 intervenciones, 5 temas, de los cuales para poder tener la constancia de asistencia, como mínimo se requieren 3 asistencias. Entonces ingresan a este link de acceso y les va a pedir rapidísimo su nombre completo para poder hacer la constancia, su correo electrónico para podérselos enviar. Pedimos un número de manera preventiva, ya que a veces hemos tenido problemas con los correos y no les llegan, entonces ahí nos comunicamos con ustedes y saber de qué institución nos acompañan. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días a las 11 de la mañana con la maestra Laura Hernández en el siguiente tema, en este octavo bloque de violencias y delitos derivados de las adicciones.
Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego. Saludos.